Hola, mi nombre es Ricardo Peña, soy profesor asociado de suelos en la Universidad Zamorano. Hoy vamos a hablar de la conversión de unidades en los análisis de suelos. Los objetivos de la presentación son conocer cómo se expresan los diferentes parámetros de un análisis de suelo y convertir o aprender a convertir miliequivalentes por 100 gramos en partes por millón y viceversa. Bueno, cuando el laboratorio nos entrega el reporte del análisis de suelo, encontramos que nos reporta los diferentes parámetros en diferentes unidades, por ejemplo, en partes por millón o miligramos por kilogramo o miliequivalentes por 100 gramos o centimol carga por kilogramo. Pero es importante conocer cuáles son sus equivalencias. Una parte por millón es igual a un miligramo por kilogramo y un miliequivalente por 100 gramos es igual a un centimol carga por kilogramo. ¿Qué es una parte por millón? Esta es una medida de concentración y se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia por cada millón de unidades del conjunto. Por ejemplo, en cuanto al fósforo en un análisis de suelo, una parte por millón de fósforo significa que hay, por ejemplo, 1 gramo de fósforo en 1 millón de gramos de suelo o 1 kilogramo de fósforo en 1 millón de kilogramos de suelo. Por otro lado, tenemos la definición de peso equivalente en gramos. Este también es conocido como peso equivalente o equivalente gramo y básicamente se halla dividiendo el peso molecular de un elemento entre la valencia y es por medio del cual se determina el miliequivalente. ¿Qué es miliequivalente entonces? Es básicamente la milésima parte del peso equivalente de una sustancia. ¿Qué es una mol? Bueno, nosotros sabemos que la materia tiene una alta cantidad de átomos y manejar esa cantidad en cálculos es muy complicada. Por eso se definió la mol. Y esta es una unidad que es mayor que el átomo o la misma molécula. Cada mol tiene alrededor de 6,02 por 10 a la 23 partículas o átomos de una sustancia. Y un centimol es básicamente la centésima parte de una mol. Ahora vamos a hablar de la conversión de unidades. ¿Cómo podemos pasar partes por millón a miliequivalentes y viceversa? Bueno, ahora vamos a ver cómo convertir partes por millón a miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Recordemos que una parte por millón es igual a 1 miligramo por kilogramo de suelo y que un miliequivalente por 100 gramos de suelo es igual a 1 centimol carga por kilogramo de suelo. Para hacer esta conversión podemos utilizar la siguiente expresión. Miliequivalente por 100 gramos es igual, vamos a utilizar una parte por millón, en este caso, vamos a trabajar con calcio, sería por 100 gramos dividido entre un miliequivalente de calcio por un miliequivalente de calcio dividido entre el valor que equivale a ese miliequivalente, que es 0,020039 gramos por 1 gramo dividido entre 1 millón de gramos. ¿Correcto? Aquí tendríamos como resultado, como producto de esta operación, que el equivalente de una parte por millón en miliequivalentes por 100 gramos sería igual a 0,00499, es decir, que una parte por millón de calcio es igual a 0,00499 miliequivalentes de calcio, ¿correcto? Es decir, que una parte por millón
de calcio es igual a 0,00499 miliequivalentes por 100 gramos de calcio. ¿Correcto? También es posible hacer esa transformación dividiendo simplemente la concentración de calcio en partes por millón en 200,39, que es el valor que habíamos calculado cuando estábamos haciendo la conversión de forma inversa. Bueno, ahora vamos a aprender a convertir miliequivalentes por 100 gramos a partes por millón. Para hacer esta conversión podemos utilizar la siguiente ecuación o la siguiente expresión. Partes por millón es igual a miliequivalentes por 100 gramos, a la menos 1, de un catión determinado por el miliequivalente de ese catión multiplicado por un factor de conversión que es 1.000.000 de gramos, que lo utilizamos para pasar a partes por millón, dividido entre 1 gramo, ¿correcto? Donde, como mencioné, el miliequivalente por 100 gramos es el miliequivalente que reporta el laboratorio de un catión determinado por 100 gramos. El miliequivalente del catión determinado por el factor de conversión. Tenemos entonces que un equivalente de calcio, por ejemplo, vamos a tomar el calcio como ejemplo, se determina dividiendo el peso molecular, que es 40,078, entre la valencia, que es 2, ¿verdad? Esto acá tenemos como resultado 20,039, se expresa en gramos, y un miliequivalente de calcio sería básicamente el equivalente, la milésima parte es equivalente, es decir, 20,039 gramos dividido entre 1000. Eso nos da que un miliequivalente de calcio es igual a 0,020039 gramos. Entonces, volvemos al ejercicio, cómo pasar en miliequivalentes a partes por millón, miliequivalentes por 100 gramos a partes por millón. Entonces tenemos que tendríamos con la expresión, vamos a pasar un miliequivalente a partes por millón, entonces tendríamos un miliequivalente de calcio dividido entre 100 gramos, que es miliequivalentes por 100 gramos, por 0,020039, que es lo que equivale al miliequivalente de calcio, por el factor de conversión que mencioné antes, que es 1.000.000 de gramos dividido entre 1 gramos. Es el factor para pasar a partes por millón. Aquí tenemos que la equivalencia de un miliequivalente a partes por millón, un miliequivalente de calcio a partes por millón, sería igual a 200,39. Es decir, que un miliequivalente por 100 gramos de calcio es igual a 20,39 partes por millón de calcio.
Finalmente, en esta parte de la presentación traigo una tabla con los factores de conversión para pasar milequivalentes por 100 gramos a partes por millón y viceversa. En la tabla pueden observar que están los factores de conversión para los cationes calcio, magnesio, potasio y sodio. En la segunda columna encontrarán los factores de conversión para pasar milequivalentes a partes por millón y en la columna de la derecha encontrarán para pasar partes por millón a milequivalentes por 100 gramos. Si observan, si tomamos un ejemplo, el calcio, vamos a observar que para pasar milequivalentes a partes por millón es necesario multiplicar el valor en milequivalentes por 200,039. Y para pasar de partes por millón a milequivalentes hay que tomar el valor en partes por millón y dividirlo en el mismo valor, es decir, en 200,039. Finalmente, cualquier inquietud o si quieren ampliar la información pueden consultarlo en esta referencia bibliográfica. Y muchas gracias por su atención. Cualquier inquietud me pueden escribir a rpena@zamorano.edu.